¿Cómo están mis queridos hermanos? Es una alegría volver a conversar con ustedes. Hace poquito una hermana me decía: Misael, no nos abandones. La verdad, hermanos, es que yo tengo deseos de compartir mensajes, compartir enseñanzas, consejos sobre predicación, pero a veces el trabajo mismo para la iglesia me impide hacerme el espacio para compartir un video. Pero hoy tenía este momento y quería compartirlo con ustedes. Primeramente agradecido porque ha terminado una semana de evangelismo, que fue del 23 al 30 de noviembre. Ayer terminó la campaña, hemos recorrido iglesias con un cuarteto, con un equipo de evangelismo, y estoy agradecido al Señor porque su espíritu se está moviendo entre las iglesias, se pueden ver resultados. Agradecerle también a la iglesia de Parque Avellaneda que entregó este certificado de evangelismo. Quisiera leerles el versículo que dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Es un reconocimiento que hizo la iglesia de Parque Avellaneda, junto con todo el equipo de trabajo, junto a los pastores, y agradecerle porque hay iglesias donde uno puede sentir el amor de Dios, el afecto, el cariño, y uno se siente a gusto llegar a la casa de Dios y que los hermanos puedan recibirte con el amor que solo los hijos de Dios pueden tener. Pero más allá de eso, agradecerle a Dios porque sin su Espíritu Santo no podríamos haber visto las conversiones, las entregas del Señor que hicieron en estos días. Así que hermanos, hoy quisiera hablarles justamente de eso, del Espíritu Santo. Medité mucho en estos días sobre el versículo, ahora lo vamos a leer, que habla del Espíritu Santo descendiendo como paloma. Y justamente porque llegando a mi casa pensando en estas cosas, encontré una pequeña torcaza que se las presento. Todavía no le puse nombre, no aprendió a volar todavía, pues es chiquita. Pero pensaba justamente en cómo el Espíritu de Dios pudo tomar la forma de una paloma. ¿Qué forma tiene el Espíritu del Señor? Entonces pensaba que, mientras dejo a la palomita acá, pensaba en que Dios no necesita tomar forma de algo para estar presente. No necesita. Pero a veces los hombres sí necesitan ver para poder creer que hay un Espíritu Santo y que es necesario que more en nosotros. Y a pesar de que no lo vemos, poder tener esa firmeza, esa fe de que Él está presente. Y voy a citarles versículos del Antiguo Testamento. Porque el Nuevo está lleno de versículos sobre el Espíritu Santo. Pero voy a citar solo el Antiguo Testamento para que veamos cómo los discípulos en aquel tiempo tenían evidencias de que había un Espíritu Santo. Porque hermanos, sinceramente, todos los reconocimientos que nos pueden hacer, todo el trabajo que podemos hacer, todos los dones o lo capacitado que estemos, no nos va a servir de nada si no tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Uno puede sembrar, uno puede regar, pero el crecimiento lo da Dios en la vida de los demás. Uno quisiera ver frutos, uno ve entregas, pero a veces, hermanos, no vemos nada. Pero no es por eso que el Espíritu Santo no ha trabajado. El Espíritu Santo deja la semilla, el Espíritu Santo es el que la hace crecer, la cuida. Así que, hermanos, los invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Salmos, capítulo 51, unos versículos muy conocidos, del 10 en adelante. Miren lo que decía el músico David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. David está diciendo al Señor: Señor, no me deseches, no quites de mí tu Santo Espíritu.
y entonces enseñaré tus caminos a los pecadores y se convertirán a ti. Porque podemos enseñar el camino de Dios a los pecadores sin el Espíritu Santo y no ver resultados. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, ahí vemos los resultados. Personas convirtiéndose al Señor, como lo he visto esta semana, cada día. Hay personas que necesitan de Dios. Pero si no trabajamos con el Espíritu Santo en nosotros y con nosotros, entonces es difícil ver las conversiones que estamos esperando. Quizás te preguntes en tu iglesia por qué predico y no veo personas convertirse. ¿Por qué las familias siguen en la misma condición? ¿Por qué la iglesia no crece? Falta el Espíritu Santo, querido. Falta humillarse delante de Dios y decirle: Señor, necesito de tu Espíritu, porque si no, no puedo avanzar. El siguiente versículo está en Isaías 63, a partir del versículo 10. Muy interesante lo que dice. Dice Dios del pueblo de Israel: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Israel desecha el Espíritu Santo, lo hace enojar. ¿Por qué? Porque es rebelde, porque no guarda la ley. David decía: si tengo el Espíritu Santo, yo predicaré a los pecadores y se convertirán, a los transgresores de la ley. Ahora dice Dios: hicieron enojar mi espíritu porque no guardaron mis leyes, porque no obedecieron. ¿Será que tenemos que cambiar alguna actitud para no hacer enojar al Espíritu? ¿Será que en tu vida hay algo que está impidiendo al Espíritu Santo morar? En algún punto de la ley estás fracasando. Y yo no estoy hablando de que tenemos que guardar la ley para ganarnos algo, sino que la ley es ese cerco de protección. Si yo estoy en el cerco de protección de Dios, yo no voy a mentir. Estoy con Dios, ¿cómo voy a mentir? Hay veces que nos portamos bien porque alguien está con nosotros, o alguien con influencia, o alguien importante está con nosotros. Y cuando alguien te visita, vos te portás bien. No haces nada indebido, cuidas tus palabras. ¿Cuánto más sabiendo que el Espíritu Santo está presente en cada reunión, en cada momento de nuestra vida, cuando nadie nos ve? Entonces, en palabras sencillas, portémonos bien delante del Espíritu Santo. Él está constantemente con nosotros. El Espíritu Santo se enoja también. Lo vemos aquí. Y eso es un pecado que Israel cometió contra el Espíritu Santo, porque no anduvo en los caminos del Señor. Hay un versículo que dice: cualquier pecado le será perdonado a los hombres, cualquier palabra que hablen contra el Hijo del Hombre, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado jamás. Blasfemia es llamar a la obra de Dios como obra del diablo, o a la obra del diablo como obra de Dios. Y en el tiempo final habrá tanta confusión que si no hemos construido nuestra casa sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios, sobre Cristo, vamos a ser engañados. Y correremos el riesgo de blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Qué es también blasfemar? Muchas veces rechazamos el Espíritu Santo, no queremos tenerlo en nuestra vida, en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Y a veces nuestros pecados impiden que el Espíritu Santo esté presente. Entonces, si yo no le permito que el Espíritu Santo esté presente, ¿cómo me voy a convencer de mis pecados? ¿Cómo voy a convertirme? Si no le estoy permitiendo entrar. Y yo tengo que dejarle entrar, tengo que preparar el camino en humillación, en oración, participando de la obra, trabajando, preocupándome por los demás. Esa es la manera. Ahora hay un versículo más en el Antiguo Testamento, y esto me encanta porque es muy comprensible, hermanos. Daniel capítulo 4, versículo 8. Miren lo que dice Nabucodonosor. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Ahora, Nabucodonosor, que era rey de un imperio pagano, reconocía que en Daniel
moraba el espíritu de los dioses santos. Claro, Nabucodonosor no conocía en ese momento el Espíritu Santo, pero él sabía que había algo especial en Daniel, que había algo diferente en Daniel, el Espíritu Santo. Eso era lo que marcaba la diferencia en su vida. Nabucodonosor pudo haber dicho: Daniel es muy inteligente, Daniel es sabio, sabe tomar decisiones, pero no. Él se da cuenta que Daniel tiene algo especial, tiene al Espíritu Santo. Y eso marcaba la diferencia. Otro rey pagano, en el capítulo 5, versículos 14. Miren lo que dice Belsasar, que sigue en sucesión de Nabucodonosor como rey. Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Belsasar oyó. Se ve que la fama de ese Espíritu Santo que moraba en Daniel había recorrido los oídos de los gobernantes, de los reyes, de los príncipes. Y ahora oyó Belsasar que el Espíritu Santo moraba en Daniel y que en Daniel podía encontrar respuestas. Cuando el Espíritu Santo esté en ti, querido, va a ser notable. Las personas van a querer tu consejo, porque somos rápidos en mirar a la persona, pero hay algo en la persona. Las personas van a querer estar contigo porque van a sentir la presencia de Dios en tu vida. Van a querer estar cerca de ti para que les enseñes la palabra. Muchas veces, y tristemente, me encuentro con personas que dicen: pero a mí nunca me invitan a predicar, pero a mí nunca me dan parte, y se quejan, y están constantemente queja tras otra. Pero a mí no me permiten, pero a mí no me dejan. Pero ¿cómo no te vamos a dejar? Todos estamos trabajando para el Señor. Pero ¿no te preguntaste en algún momento: quizás estoy necesitando el Espíritu Santo? Y cuando lo tenés, entonces las personas te buscan para esto y para aquello, y venía acá y venía allá, y te invitan porque saben que vos tenés algo especial y que es importante lo que vas a decir porque le permitiste al Espíritu Santo estar en ti. ¿Quieres marcar una diferencia en tu predicación? Ábrele las puertas de tu corazón al Espíritu Santo. No hay otra manera. Esa es a la manera de Dios. Para que nadie se gloríe, para que ninguna carne se jacte, para que no digamos: es mi capacitación, es mi don, es mi talento. No existe eso delante de Dios. Dios quiere ver personas que abran su corazón para el Espíritu Santo. Y ahí empieza a orar, querido. Y vamos a ver el versículo del cual les estaba hablando, que se encuentra en 2 de Pedro 1:21. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¡Qué increíble! Hay que hablar siendo inspirados por Él. No, somos instrumentos, somos personas, pero si Él está en nosotros, lo que vamos a decir va a ser importante, porque sale de Él. Muchas veces en las predicaciones es necesario pedirle a Dios que lo que salga de nuestra boca salga primeramente de la boca del Espíritu Santo y fluya por nosotros como un canal. Pero a veces, hermanos, el orgullo, el egoísmo, la soberbia impiden que el Espíritu Santo nos utilice. Y Dios puede utilizar instrumentos sencillos, instrumentos humildes para su obra, para progresar su obra. Y el Espíritu Santo descenderá sobre esas personas que estén preparadas. Cuando Cristo se bautizó, entonces ahí sucedió el milagro delante de los ojos de los demás. Dice Lucas 3:21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo, amado, en quien tengo complacencia. Jesús se bautiza, ora, y viene el Espíritu Santo en forma visible para que los demás puedan verlo. Quizás en tu vida no venga en forma visible como una paloma, como lo acabamos de ver. Quizás no tenga esa forma, pero sí esté presente. Porque el Espíritu Santo es justamente eso, un espíritu.
Nosotros somos carne, no podemos ver, pero si creemos, lo podemos tener. Recuerden esto, Jesús oró y vino el Espíritu Santo. En la iglesia primitiva los discípulos se juntaron, estaban unánimes, oraron y vino la lluvia temprana. En nuestros tiempos, hermanos, tiene que venir la lluvia tardía que habla Joel 2:28, sobre toda carne. Y ahí se van a volver a profetizar, se van a volver a tener sueños, visiones de parte de Dios. Tener el Espíritu Santo no es tener esa sensación, esos sentimientos, esas emociones. No, querido. Tener el Espíritu Santo es andar en obediencia, andar en paz con Dios, ser utilizado por Dios en predicaciones para que otros se conviertan. Para eso es el Espíritu Santo, no para hablar en una lengua desconocida. A veces el demonio, cuando entra en las personas, la persona habla en nuestra propia lengua. ¿Por qué cuando entra el Espíritu en ciertas iglesias la persona habla en lengua que no se conoce? ¿A quién están edificando, querido? Estamos siendo engañados por el enemigo en nuestras narices. Y yo quiero decirte, cuando el Espíritu Santo desciende, nace el deseo de convertir a otras personas para Cristo. Como David dice: no quites de mí tu espíritu, y enseñaré tus caminos a los pecadores y se convertirán. Para eso quiere venir el Espíritu Santo, para que tú enseñes el camino de Dios a los demás y para que los demás se conviertan. Querido, el deseo de mi alma es que cada uno de nosotros podamos orar cada día por el Espíritu Santo, pedirle a Dios: Señor, quiero que more en mí porque me reconozco, esté capacitado o no esté capacitado, tenga dones o no tenga dones, tenga herramientas para trabajar, equipo, no importa. Yo quiero el Espíritu Santo porque quiero ver personas convertirse. Quiero expandir tu palabra como semilla a todo el mundo. Querido, que tu oración sea esa, que a partir de ahora no dependamos más de nosotros. Es lindo todo lo que la iglesia, los hermanos puedan decirnos, palabras bonitas de felicitaciones, reconocimientos, otras cosas, recuerdos. Pero es más lindo cuando se termina la predicación, te vas a tu casa, cierras tu puerta y le pides a Dios que siga trabajando por esas almas que escucharon la palabra. Que Dios siga, porque Dios no descansa como nosotros. Mientras nosotros dormimos, el Espíritu Santo sigue actuando, sigue trabajando. Y si nosotros oramos, el Espíritu Santo utiliza la oración como herramienta. Toma la oración, te responde trabajando en la vida del otro. Porque Dios responde todas las oraciones. Que esa sea nuestra oración. Que esa sea nuestra prioridad. El Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Hay una batalla en ti que tienes que vencer. Día a día luchas tú y solución no ves. No hay por qué desesperar. Tu batalla ya venció. Con su muerte en la cruz, Cristo hará de ti más que vencedor.